El título de este mensaje es Conflictos en forma de cruz. Y no sé si han escuchado un viejo refrán. Creo que es muy familiar para todos nosotros. La ropa sucia se lava en casa. Este refrán es popular y tiene que ver con los conflictos al interior de las familias que deben ser tratados de forma discreta, no anunciados, sino ventilados íntimamente y no públicamente. ¿Por qué? Porque cuando la ropa no se lava en casa, ¿qué pasa? Produce vergüenza y produce también aquello que quizás no nos vamos a sentir tan orgullosos ante el mundo. Y eso es lo que los corintios estaban haciendo. Estaban llevando sus conflictos fuera de la iglesia para que incrédulos resolvieran sus litigios entre ellos. Y esto estaba deshonrando el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Y precisamente este es mi mensaje, mi argumento en esta mañana a través de la palabra de Dios, del texto de la Escritura, es que la iglesia debe juzgar los conflictos o los pleitos entre creyentes para de esa forma exaltar el nombre de Cristo. Debemos juzgar los conflictos de la iglesia entre creyentes para exaltar el nombre de Cristo. Y este texto lo he dividido en 3 partes. En primer lugar, de los versículos 1 al 6, veremos que la iglesia está mejor capacitada para juzgar que el mundo. La iglesia está mejor capacitada para juzgar que el mundo. En segundo lugar, de los versículos 7 y 8, veremos que la iglesia no debería tener conflictos. Y en los versículos 9 al 11, la iglesia no puede vivir como los incrédulos. Entonces, abordemos en la primera parte. La iglesia está capacitada para resolver los conflictos y, como les decía hace un momento, el apóstol Pablo está abordando ahora un tema que tiene que ver, él ha abordado desde el inicio el problema de las divisiones en la iglesia, ha hablado de la inmoralidad en la iglesia, ha hablado precisamente sobre la necesidad de la disciplina de la iglesia para poder limpiar la iglesia en el capítulo 5. Veíamos eso hace 8 días. Ahora parece que los corintios no solamente dejaban de juzgar el pecado dentro de la iglesia, sino que estaban llevando los juicios de la iglesia afuera, donde no correspondía. Y el apóstol Pablo está corrigiendo esta conducta pecaminosa. Por eso hace la pregunta: ¿se atreve alguno de ustedes, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos? Es decir, ellos estaban llevando pleitos entre hermanos, pleitos que, como vamos a ver más adelante, tenían que ver con ganancias, con dinero, con deudas, para que los incrédulos les solucionaran el problema. Y por eso es que vemos que la iglesia está capacitada para resolver los conflictos, y el apóstol Pablo da razones poderosas para entender cómo la iglesia está capacitada. El versículo 2 nos dice: ¿o no saben que los santos han de juzgar el mundo? Como veíamos en Apocalipsis, va a haber un juicio final, va a haber un juicio a los vivos y a los muertos. Todo será revelado, los libros serán abiertos, todo lo que se ha hecho en la oscuridad, en las tinieblas, va a ser revelado, y Dios va a juzgar tanto a vivos como a muertos. Y lo que dice el apóstol Pablo es que hace una pregunta retórica, que ellos debían saber, o no saben que los santos han de juzgar al mundo, es decir, la iglesia de Cristo. Por medio de Cristo nos recuerda la preeminencia de Cristo, y como estamos unidos a Cristo, la iglesia le pertenece a Cristo, entonces la iglesia participa juntamente con Cristo en ese juicio. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No vamos a estar del bando de los acusados, sino más bien del lado de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos creído en Él, porque hemos entregado nuestra vida a Él, y por su gracia nos salvó.
Pero también dice el apóstol Pablo, y si el mundo es juzgado por ustedes, no son competentes para juzgar los casos más sencillos. ¿No saben que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más asuntos de esta vida, por más complejos que sean los pleitos, las discusiones, los conflictos en esta tierra, jamás van a ser complicados lo suficiente para que la iglesia no resuelva esos conflictos. La sabiduría de Dios, recordemos, está en la iglesia. El Espíritu Santo ha capacitado a la iglesia para resolver los conflictos, los pleitos. Y si va a juzgar el mundo, ¿por qué hay que ir a los tribunales ante incrédulos? Ahora, el apóstol Pablo no está desprestigiando a los jueces, porque él en Romanos capítulo 13, él nos dice que las autoridades han sido puestas por él. Lo que está diciendo no es que los jueces no sean capaces, sino que son indignos de ese honor, de juzgar a los creyentes, porque la iglesia está en un lugar preponderante con Cristo. La iglesia está unida a Cristo y es preeminente dentro de este mundo, porque lo acompaña la gloria de Cristo, la sabiduría de Dios, de aquel que hizo los cielos, la tierra y todo lo que en ella habita. El apóstol Pablo está precisamente en versículos atrás, dice que les habla eso para que no se avergüencen, pero ahora sí en el versículo 5, él quiere que se avergüencen de su comportamiento. Dice, para vergüenza suya lo digo. ¿Acaso no hay entre ustedes algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. El apóstol Pablo pide a la iglesia de Corinto que se arrepienta de esta conducta. Él usa el sarcasmo un poco. Está diciendo, ustedes se creen sabios. Recordemos que tenían bandos, competían por el cual era más sabio. Pero él dice, ustedes con tanta sabiduría que exceden, ¿cómo no pueden uno de ustedes juzgar los conflictos entre dos hermanos en la fe? ¿Por qué tienen que llevarlo a los tribunales afuera, ante incrédulos? Deberían sentir vergüenza porque ellos se jactaban de su sabiduría. Y lo peor de todo es que esos conflictos eran entre hermanos en la fe. Versículo 6. Hermano contra hermano litiga. Esa palabra litigar viene precisamente, lo usamos hoy. Abogados litigantes, abogados que respaldan a otros en conflictos, donde aquellos que litigan tienen el propósito de ganar un pleito, de ser vencido, de vencer al otro en juicio. Parece ser que dicen algunos teólogos que los pleitos entre los corintios, entre hermanos, eran por propiedades. Eran engaños que se hacían por dinero. Entonces, algunos engañaban a otros y luego eran denunciados ante los jueces afuera. Y los jueces se daban cuenta de que los hermanos, supuestamente seguidores de Cristo, ni siquiera eran leales los unos con los otros. Se estaban haciendo trampa entre hermanos. Imagínense el espectáculo ante un juez. Se burlaría de la iglesia. Vengo de la iglesia Evangelio y Vida, soy miembro, quiero acusar a otro miembro, me debe dinero. Quiero vencerlo en juicio. Yo voy a llevar a hermanos como testigos de que yo les presté. Sería una burla, no solamente para una iglesia local, sino para el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora entendamos que los pleitos que estamos hablando tienen que ver con deudas. Parece ser que esos litigios tienen que ver con defraudarse unos a otros en este tipo de cosas materiales. ¿Por qué?
porque tenemos que aclarar que la iglesia debe ir a las autoridades, sobre todo cuando se comete un crimen. Esto no excluye que debemos denunciar como ciudadanos a las autoridades cuando se cometen delitos entre creyentes. Delitos sexuales. Y en especial cuando tiene que ver con niños, todo debe ser denunciado a las autoridades, sin importar las consecuencias que tenga esta persona. Si hay maltrato, en nombre de la fe, debe ser denunciado a la fiscalía, independientemente, porque son crímenes. Lo que está diciendo el apóstol Pablo no es que se deben cuidar para no denunciar delitos, sino los litigios personales que tienen que ver con cosas patrimoniales, especialmente, o aún en infidelidades, deben ser resueltas dentro del pueblo de Dios. Dios ha dado suficientemente sabiduría a la iglesia para resolver los conflictos. Buena parte de las demandas judiciales están llenas. Los despachos de los jueces ya no dan abasto. Se quejan porque no hay manos, no hay suficiente fuerza laboral en el Estado para poder contener la avalancha de demandas diariamente. Y generalmente usan las demandas para vengarse unos de otros. Utilizan demandas de calumnia, de injurias, para vengarse, aunque el otro se haya retractado. Solamente por verlos allí, envueltos en un problema judicial. Negocios familiares son llevados a la ruina precisamente porque los herederos, ellos no están conformes, sino que quieren, no renuncian a sus derechos, sino que quieren más. Y eso produce litigios, produce mucho trabajo a los jueces. Pero la iglesia no necesita la sabiduría humana para resolver sus conflictos, porque el mundo será juzgado por la sabiduría de Dios. Los incrédulos no tienen por qué disciplinar a la iglesia, porque hay hombres y aún mujeres capacitadas por el Espíritu Santo para ayudar a aquellos que están en un problema. La iglesia debe juzgar los conflictos entre creyentes para exaltar el nombre de Cristo. En segundo lugar, de los versículos 7 y 8, vemos que la iglesia inclusive no debería tener conflictos. Dice el versículo 7, así que en efecto es ya un fallo entre ustedes el hecho de que tengan litigios entre sí. Ya el hecho de no tener paz entre ustedes, ya están pecando. El hecho de ni siquiera demandar ante los incrédulos, sino ni siquiera perdonarse, resolver pacíficamente sus conflictos, ya es un problema. Porque no debería haber conflictos entre creyentes que no puedan ser resueltos. Estos creyentes estaban presentando a otros cristianos ante las autoridades, dañando la posición social de la iglesia, la reputación de la iglesia en Corinto. Pero el apóstol Pablo acude a sus corazones e insiste en que esos conflictos deben ser manejados en la comunidad de la iglesia, porque ya perdieron. Si ganan el dinero, si ganan la demanda, ya perdieron, porque perdieron la reputación. Hicieron un mal al nombre de Cristo. Así le ganen al hermano ese dinero. Y por eso Pablo hace dos preguntas. ¿Por qué no sufren mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? ¿Por qué no aceptan que perdieron para que Cristo brille? Muchas veces Dios puede usar las pérdidas para trabajar en nuestros corazones por la codicia de nuestras almas. Dios puede llevarnos a perder dinero. No necesitamos acciones judiciales.
derechos ante los tribunales, porque Dios puede estar usando esa pérdida para remover nuestros ídolos. Dios puede soberanamente permitirnos perder. No tenemos que ganarlo todo. A veces podemos perder. Pero en Corinto, la avaricia, el deseo de venganza, querían ganar sobre el hermano. ¿Por qué no ser mejor defraudados? ¿Por qué no sufren mejor la injusticia que les está aconteciendo? Juan Calvino dice lo siguiente respecto a este texto. Por cierto, cada vez que las demandas proliferan o cuando las partes obstinadamente quieren saldar sus cuentas apelando a todo rigor de la ley, es más que obvio que sus corazones están ardiendo de injusticia, codicia y que no están preparados a adoptar una actitud serena y a soportar la injusticia como lo manda Cristo. El Señor Jesucristo, nuestro Rey Celestial, soportó la pérdida. Su ropa se la jugaron los soldados romanos debajo de la cruz. No tenía dónde recostar su cabeza. Nuestro Redentor soportó la pérdida por amor a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para reclamar nuestros derechos? A veces es necesario reclamar. Pero si a un hermano, si el nombre de Cristo está involucrado, ¿por qué no asumir la pérdida mejor? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Por qué no sufrís la injusticia? Los creyentes deberían estar dispuestos a sufrir pérdidas financieras, inclusive, para no perder el testimonio de Cristo. Es más valioso el nombre de Cristo que ganar un pleito. Es más valioso la gloria de Dios entre los incrédulos que deshonrarlo delante de ellos para ser el objeto de la burla, los chistes y la deshonra de nuestro Redentor. El versículo 8, el apóstol Pablo está advirtiendo a la iglesia de Corinto: por el contrario, ustedes mismos cometen injusticias y defraudan, y esto aún a sus propios hermanos. Ellos están utilizando la trampa entre hermanos de antemano, y por eso los que son defraudados tienen que acudir, buscar una solución a su pleito, porque aquellos que defraudan son culpables por exhibir su injusticia. Y es algo terrible, porque tiene consecuencias eternas. Porque se portan como incrédulos. Necesitamos estar dispuestos a perder y aún solucionar nuestros pleitos por medio de la cruz de Cristo, para que su nombre sea glorificado, para ganar algo mayor que un dinero, ganar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, siendo justo y santo y perfecto, entregó todo en la cruz para ganar nuestro perdón y nuestra santidad a precio de sangre. La iglesia debe juzgar los conflictos entre creyentes para exaltar el nombre de Cristo. Finalmente, los versículos 9 al 11, no solamente la iglesia está facultada, capacitada por Dios para resolver los conflictos, no solamente no debería haber conflictos entre creyentes que no puedan ser solucionados en paz, sino que la iglesia también debe vivir de una manera diferente a los incrédulos en medio de los conflictos. El versículo 9, el apóstol Pablo está haciendo una pregunta que debe llevar a reflexionar a la iglesia de Corinto y a nosotros también. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar.
la iglesia debe vivir de manera diferente a los incrédulos. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y lo que ellos estaban haciendo, si no lo corregían, si no se arrepentían, tendría consecuencias eternas, porque aquel que no vive como cristiano no puede llamarse cristiano. Ellos parecía que esos litigios, esa manera de defraudar a otros hermanos, les parecía algo secundario. Les parecía que podían defraudar y que nada iba a pasar. Que quizás otros pecados sí serían juzgados. Pero noten que el apóstol Pablo, a partir del versículo 10 o del versículo 9, la segunda parte, él da dos categorías de pecados que tienen el mismo efecto. No heredarán el reino de Dios. Y lo repite dos veces. O sea, son pecados, son conductas de las cuales aquel que practica estas conductas no heredará el reino de Dios. El primer grupo tiene que ver con la inmoralidad. La fornicación, ya hablamos acerca del origen de esta palabra, porneia, de todo tipo de inmoralidades, dice el apóstol Pablo. No se dejen engañar, ni los idólatras o los adúlteros, aquellos que son infieles a sus esposas, con sus amantes, ni los afeminados, es decir, aquellos que son los pasivos en una relación del mismo sexo. Hay unos que son los pasivos y otros son los activos. El apóstol Pablo hace aquí una discriminación. Los afeminados y los homosexuales no heredarán el reino de Dios. No existe manera alguna que los que practican estas conductas puedan estar delante de Dios en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo condena, inspirado por el Espíritu Santo, igual que como condena Levítico capítulo 18, versículo 22. Levítico capítulo 20, versículo 13, condena las relaciones entre el mismo sexo, ya sean pasivos o activos. Y eso estaba pasando en Corinto, en la ciudad. La cultura pecaminosa de inmoralidad, de estas prácticas. Dice un teólogo, Wrighty, que 14 de los 15 primeros emperadores romanos practicaban la homosexualidad. Tenían amantes de su mismo sexo. Pero hay otro grupo de pecados con los cuales tampoco heredarán el reino de Dios. Versículo 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si ellos seguían desplegando su injusticia contra los hermanos, están en la misma condición que los inmorales. Los ladrones, los ávaros, codiciosos del dinero, estafadores y difamadores. Los litigios, los pleitos entre creyentes parece ser que estaban relacionados con estos pecados, y el apóstol Pablo recuerda a la iglesia de Corintios que los creyentes ya no tienen ningún vínculo con el pecado y que necesitan vivir de acuerdo con la naturaleza que Dios les ha otorgado. Es un asunto de identidad. Y por eso el versículo 11 termina allí. Y esto eran algunos de ustedes en el pasado. Esto practicaban algunos de ustedes, pero ya no lo hagan más. Ya no necesitan llevar esos litigios ante los jueces. Como vamos a ver más adelante al terminar el capítulo, tampoco la inmoralidad puede estar, porque la manera en que usamos nuestros cuerpos debe ser digna de la gloria de Dios. ¿Por qué razón?
Versículo 11. Y esto eran algunos de ustedes, pero hay un pero allí que cambia totalmente la condición espiritual de aquellos que estuvieron en el pecado. Hay un pero. Pero fueron lavados, es decir, limpiados, regenerados por medio del Espíritu Santo de Dios y la sangre de Cristo, una limpieza espiritual. Por eso nadie te puede acusar delante del juicio, porque Cristo Jesús pagó el precio para ser lavados. No solamente ser limpiados, sino santificados, vestidos de santidad. Hemos sido adoptados como el cuerpo de Cristo, su iglesia, para ser separados, para vivir de manera diferente a este mundo. Ya no practicar más esos pecados, dejarlos atrás. Se fueron sepultados por Cristo, clavados en la cruz. Pero además, dice el apóstol Pablo, fueron justificados, es decir, Dios absolvió la maldad que era en contra de nosotros, haciéndonos justos ante los ojos de Dios, para estar del lado de los jueces y no del lado de los acusados en el juicio. Jesucristo sufrió en la cruz nuestro castigo, fue imputado a Él para que ahora su santidad, su vida, su muerte y su resurrección ahora es imputada a nosotros para ser declarados juntamente con Cristo coherederos para siempre de la gloria eterna. Estos tres efectos, lavados, santificados y justificados, ocurren simultáneamente por el poder del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y el Señor crea un nuevo corazón, como cantábamos, apto para adorarle, para que podamos cantar y ser transformados, desarraigados de la vieja vida que antes vivíamos y que ahora nos produce vergüenza. Pero ahora Cristo es nuestra gloria. En virtud de la unión con Cristo, el poder del Espíritu Santo es el agente transformador que entra en los corazones, en las almas, desarraiga todos los deseos pecaminosos, todos esos deseos por vivir como este mundo, para implantar nuevos deseos por su palabra, nuevos deseos por la pureza, nuevos deseos por la verdad en vez de la mentira. Un nuevo amor para amar a los que no son dignos de ser amados, para reconciliarnos con nuestros hermanos, para tener paz, para estar unidos al cuerpo que venció al mundo, Cristo Jesús. Se pagó un alto precio para que nosotros pudiéramos disfrutar de esa transformación. Cristo, nuestro Redentor glorioso, nos ha limpiado, nos ha santificado, nos ha separado y nos ha justificado para no ser objeto de condenación. La iglesia debe juzgar los conflictos entre creyentes para exaltar el nombre de Cristo. Hermanos, los conflictos son una oportunidad para vivir en las prioridades eternas del reino de Dios. Los pleitos. Es una oportunidad que Dios nos da para no ser gobernados por la codicia, por el deseo de venganza, sino ser gobernados por el Espíritu de Dios. Pero además los conflictos pueden prevenirse cuando nos unimos a Cristo, estando dispuestos a perder para que la honra de Cristo sea exaltada. Porque Él entregó su vida por nosotros. La manera que resolvemos nuestros conflictos mostrará si somos herederos del reino de Dios y nos gozamos en la nueva vida
otorgada a precio de sangre por su Espíritu, viviendo para la gloria de Dios. La pregunta que quiero hacerte es, en esta mañana también, puede ser que no hayas tenido conflictos con hermanos, pero si no te has arrepentido de tus pecados, tienes un conflicto con Dios. No pienses que lo vas a ganar por tus buenas obras, por tu moral o por tu religiosidad. No intentes ganar el conflicto tratando de hacer el esfuerzo, porque Cristo Jesús ya ganó por nosotros en la cruz. Cuando fue resucitado entre los muertos, fue coronado en gloria, venciendo la muerte y venciendo la deuda que tienes con Él por tus pecados, visibles o invisibles, a los ojos de los hombres. Confía en Cristo. Confiesa tus pecados a Él. Arrepiéntete y confía en tu Redentor para vivir de una manera diferente a este mundo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y todo lo que está oculto en nuestro corazón. Padre, ayúdanos, Señor, para recordar tu palabra, para recordar por tu Espíritu que no necesitamos ganar todos los pleitos y menos entre hermanos, sino que podamos agradarte cuando tengamos conflictos como iglesia. Líbranos, Señor, de avergonzar tu nombre ante los incrédulos, de deshonrar tu evangelio, y ayúdanos a perseverar en la verdad, para que tu nombre sea exaltado y honrado por medio de nuestras vidas. Te lo pedimos en su nombre glorioso, nuestro Redentor y Rey, Cristo Jesús. Amén.